La comunidad de la iglesia. La comunidad de la iglesia. Hechos 2 del 44 al 47 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Lo había leído? Lo había leído, ok. La comunidad de la iglesia. Y una de las palabras que usan para referirse a las iglesias es una comunidad. La comunidad, le dicen algunos. Pero la comunidad es más que un lugar, así como la iglesia es más que un lugar. Pero la iglesia, según la palabra de Dios, no es el lugar donde nos reunimos, o la comunidad no es el lugar donde nos reunimos, sino que la iglesia tiene que ver con las personas que se reúnen. Y desde el momento en que conocemos al Señor, que le entregamos a Cristo nuestro corazón, que lo aceptamos como nuestro Salvador, entramos a ser parte de una familia que nos ofrece compañerismo, que nos ofrece amor y que nos ofrece formación. Y esta familia es la iglesia. Yo quiero que usted fije su atención en algo. Lo primero que Dios establece cuando piensa en la humanidad, porque Dios ya en su corazón, en su mente tenía millones de personas, pero crea un hombre y luego una mujer. Lo primero que Dios establece es algo llamado la familia. La familia. Y esa familia la pone en cabeza de un hombre y luego con su esposa, la pareja. Pero aparte de la familia, que es básica, que es fundamental, Dios establece algo importantísimo para brindarle soporte al ser humano, y se llama la iglesia. La iglesia no es un sitio, como ya lo dijimos, pero la iglesia tampoco es una función. O sea, voy a la iglesia porque uno tiene que congregarse. Además, recuerda el versículo que dice: no dejando de, porque como algunos tienen por costumbre, entonces es una función. Yo voy a la iglesia, hay que ir a la iglesia. ¿Cómo no voy a ir a la iglesia? Y es como una función, pero la iglesia no es una función. No es parte del programa que la gente debe tener en su vida. No es un programa. La iglesia, así como la familia, es dado por Dios para darle al ser humano soporte, compañerismo, amor, formación. Y la familia cumple ese papel importante, pero la iglesia cumple un papel similar, sin desplazar ni reemplazar el papel de la iglesia. Pero ¿sabe algo curioso? Uno viene de familias donde no encuentra ese soporte que muchas veces necesita. Y Dios permite que en la iglesia podamos encontrarlo. Y no solo encontrarlo, sino ser parte de. Porque así como hay momentos en que en la familia cuidan al más pequeño, ese pequeño en algún momento tiene que crecer y ayudar ¿a qué? A cuidar a otros, ¿cierto? Entonces, la familia es parte de eso que Dios ha establecido para darnos soporte, para darnos compañerismo, para darnos amor, para darnos formación. Y ¿sabe algo? La iglesia imperfecta es perfecta para mí. A ver, diga esa frase conmigo y luego la vamos entendiendo. La iglesia imperfecta es perfecta para mí. ¿Qué piensa de esa frase? Muy bien, ¿qué otra cosa piensa? Hay unos que ya están echándole carbón al pensamiento y están ahí calentando, mientras calientan, los que ya están calienticos. ¿Qué significa eso? La iglesia imperfecta es perfecta para mí. ¿Que somos imperfectos? ¿Será usted? ¿Cuántos tienen la expectativa de que la iglesia es algo perfecto? ¿No tienes expectativa? ¿Seguro? ¿Por qué se queja cuando encuentra gente que se comporta mal? Porque su expectativa es que la iglesia sea perfecta.
¿Por qué nos quejamos del trato con los hermanos? Porque tenemos la expectativa de que la iglesia sea perfecta. Y la iglesia no es perfecta. El único perfecto dentro de la iglesia es la cabeza, que se llama Jesucristo. ¿Pensaban que era el pastor? No. Si usted me conociera más, se daría cuenta que tengo tantas cosas con las que también estoy trabajando, que Dios me ayude. Todas las tenemos. Pero la iglesia, con todo y ser imperfecta, es perfecta para mí, porque yo necesito esas personas que van y que son parte de la iglesia. Mire, la iglesia está conformada por personas que aman a Dios. ¿Cuántos aquí aman a Dios? Segunda oportunidad. ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? No estoy esperando que todos lo respondan, pero quiero que lo piense. ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? La iglesia está formada por gente que ama a Dios, pero que en medio de su imperfección desea cada día agradar a Jesús y ser más como Jesús. ¿Sí le pasa eso a usted? Entonces esa persona imperfecta que a veces se equivoca, ama a Dios. Y esa persona imperfecta que comete errores desea ser como Jesús y tiene sus lloradas. Sí, tiene sus lloradas, sus momentos en que va delante del Señor a pedir perdón, a rogar. Hay momentos en que no quiere seguir adelante, hay momentos en que quiere dejar todo tirado. Así le pasa a todas las personas en la iglesia. A ver, levánteme la mano, solo como por ejercicio, aquellos de ustedes que en algún momento se han sentido desanimados o desmotivados en su fe. En algún momento. Yo tuve un tiempo en mi vida que hasta me aparté de Dios, empezando mi camino con el Señor. Todos pasamos, ¿y sabe por qué? Porque somos imperfectos y tenemos luchas, pero amamos a Dios y queremos parecernos más a Jesús. Y esta iglesia está conformada por gente imperfecta, pero ¿sabe? Esta gente imperfecta es perfecta para mí. Pasa igual con las parejas. Las parejas, hombre y mujer, tenemos diferencias, pero además de eso somos imperfectos. Pero ¿sabe? Que a pesar de ser imperfectos, es perfecto tener una persona que, conociendo mis imperfecciones, me ama, quiere estar a mi lado, se le apuntó al viaje de toda mi vida y ser mi compañero para siempre, mi compañera, con todo y ser imperfecto. Eso es una bendición. Entonces la iglesia es igual, no es una comunidad perfecta, pero el que dirige esta comunidad es perfecto. Y Él tiene la forma de hacer que nuestra vida, uno con otro, podamos fortalecernos y podamos avanzar en nuestra fe, porque amamos a Dios y queremos ser más como Jesús. ¿Alguno aquí no quiere ser más como Jesús? Todos queremos ser más como Jesús. Ahora, tenemos en común la meta de seguir a Cristo, de ser fieles a Dios. Y nuestros hermanos en la fe nos pueden ayudar a resguardar para que no desmayemos y no volvamos atrás. Es ahí donde la Biblia habla en Hebreos 10:27 diciendo: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, ¿qué más? Si lo pueden colocar en pantalla, Hebreos 10:27. Hebreos 10:27, ¿sí? No dice solamente no dejando de congregarnos, dice otra cosa más. Ajá, pero qué bueno que lo miremos. No, es el 25, discúlpeme, me equivoqué yo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero mire, dice luego, más exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y está hablando del día de la venida del Señor por su iglesia. Y lo que está diciendo el texto es que los hermanos, la iglesia, debemos exhortarnos. El miércoles nos hablaban de exhortar, ¿cierto? Regañar a los hermanos que se portan mal. No, exhortar es animar. Y entonces dice, para usar la palabra correctamente, si la vuelve a poner en pantalla, no dejando de congregarnos. Esa es mi función personal, yo me tengo que congregar. Pero ¿qué hago con el que no se quiso congregar? Debo animarlo, porque ahí habla de los dos aspectos. Yo no me debo dejar de congregar, pero ¿qué hago con el que se ha dejado de congregar? Tengo que animarlo. Tengo que animarlo, ¿sí? Porque el Señor viene por una iglesia que lo espera. Y mi hermano no se debe quedar. Dígale que está a su lado: yo no quiero que te quedes.
Ahora dígale entonces, si no quiere que me quede, haga algo por mí. Dígale así, si no quiere que me quede, haga algo por mí. Y en caleño usted le responde, ¿qué quieres que haga? Dígale que me animes. Y aproveche de una vez que lo tiene cerquita y dígale, te animo a perseverar en el Señor. No, pero dígaselo, ayúdeme. No es que le está luchando con el frío y con la trasnochada. Anímelo a que permanezca en el Señor. Me preguntan que si aquí abajo tenemos personas del tiempo de conexión que son parte del encuentro. ¿Quiénes están aquí que son parte del encuentro? Se quedaron aquí abajo de pronto, porque ellos están arriba. ¿Ninguno? Ok, están arriba. Si ve alguno por ahí, le dice, están arriba. Entonces, nuestros hermanos en la fe nos ayudan a resguardarnos para no desmayar, para poder permanecer, para no volver atrás. Porque, hermano, lo que se pierde si una persona vuelve atrás es todo, todo. Entonces, la iglesia me ayuda. Y hablo de las personas. Ahora, no debemos tratar de vivir un cristianismo de manera independiente. No es el diseño de Dios que cada creyente se salve como pueda. Esa frase, sálvese quien pueda, no es lo que aplica a lo que Jesús pensó en cuanto a que la gente permanezca. Cuando Jesús le habló a Pedro acerca de que iba a negar a Jesús, le dice, Pedro, me vas a negar, pero le dice luego, una vez vuelto, es decir, cuando tú te hayas arrepentido, cuando te hayas reconciliado conmigo, ¿qué le dijo? ¿Ah? ¿Qué le dijo? Confirma a tus hermanos. Y lo que está diciendo es, anímalos a que se afirmen en la fe. Mire la importancia. Jesús le dice a Pedro, ayúdalos a que ellos se afirmen. ¿A quiénes? A los otros. A los otros 10. Pedro, anímalos a que se ayuden. Ahora pregunto, ¿quién animó a Pedro? Nadie. Jesús. Cuando Jesús muere, va y busca a Pedro y le habla a Pedro y también le recomienda, ahora tú anima a los hermanos, pastorea mis ovejas, sí, apacienta mis ovejas. Sí, estamos mirando hasta aquí que la iglesia es una comunidad, es algo que Dios establece para resguardarnos, es algo que Dios establece para cubrirnos, para protegernos, para levantarnos. Sí, como lo hablábamos hace un momento. Entonces, no tengamos la idea de que el cristianismo es un estilo de vida independiente. No es cierto, no es cierto, no es cierto. El cristianismo no fue diseñado para vivir cada uno solo. Entonces, algunos, yo creo que por alguna influencia del diablo, porque no le veo otra explicación, tienen esta idea: yo soy la iglesia. Y eso es falso. Es como que haya un brazo por ahí encima de una mesa que diga yo soy el cuerpo. Eso es falso. El brazo es parte del cuerpo. Yo soy parte de la iglesia, pero yo solo no soy la iglesia. ¿Y sabe por qué hay que aclarar eso? Porque cuando yo creo que yo soy la iglesia, pues yo solo canto, yo solo leo la palabra, yo solo adoro, yo solo me edifico, me disipulo, yo solo me exhorto, yo solo me disciplino, yo solo... Eso no es cierto. No funciona así. Vamos a mirar algunas cosas de la palabra. Hay personas que creen que con oír tal vez una emisora, ver un programa en la televisión, un video, una predicación de YouTube, con eso tengo. Y sabe que este grupo de personas, y no estoy descalificando ni estoy señalando, solo estoy mostrando una realidad que no es conveniente. Este grupo de personas son los más aislados de la iglesia de Cristo en todo el mundo. Porque no es en esta congregación. En todo el mundo hay gente que se aísla del resto de la iglesia. De muchas maneras. Unos se aíslan totalmente, al punto que no asisten. Ni siquiera asisten. Otros aíslan de esta forma, asisten. Pero hasta ahí. No estoy interesado en conocer personas. Es que si yo le contara, pastor, un día conocí a alguien, y vea, mejor dicho, me arrepiento de haber conocido. Y uno cree que todos los que están en la iglesia son gente de Dios. Y si usted viera lo que me pasó, seguro que sí le pasó algo terrible. Pero le aseguro una gran verdad:
Si le pasó algo terrible con alguien, todos no son así. La gran mayoría no es así. Y le aseguro algo más: en la iglesia no va a encontrar lo que usted mismo no tiene. ¿Qué? Perfección. Pero sí va a encontrar algo que usted también puede disfrutar, que es a Jesús y el amor de Dios en nuestra vida. Cuando la persona se aísla, es la persona, uno, que más fácil se va a apartar de Dios. Porque cuando uno cayere, otro lo levanta. Pero hay del solo que cuando cayere, no hay quien lo levante. Nadie se dio cuenta. Nadie lo supo. Se aísla, se aparta. Pero este grupo de personas que se aíslan también tienen la tendencia a caer en un engaño doctrinal. Y yo creo esto: el diablo quiere por todos los medios que la gente se pierda. Y algunos logra hacerlos perder, que ni siquiera hagan parte de la iglesia. Pero a otros logra que se pierdan considerándose parte de una iglesia, pero creyendo una cantidad de cosas que no están en la palabra de Dios. Y esto es una cosa también muy importante. Y es donde aparece una cantidad de doctrinas y enseñanzas extrañas, extrañísimas que la gente tiene. Entonces, no tratemos de vivir un cristianismo de manera independiente o solos, porque así no funciona. Ningún creyente, por firme, por fuerte que haya sido su decisión por Cristo, va a prevalecer sin la ayuda de otros creyentes. Nos necesitamos unos a otros para permanecer fieles. Eso es bíblico, es real. Usted sabe por qué la gente busca las rumbas, las fiestas y este tipo de cosas, porque allí encuentran personas que los acompañan y se sienten acompañados por este grupo. Entonces, eso es una realidad que no solamente funciona para la iglesia, funciona para todos. Nosotros somos personas comunitarias, no fuimos diseñados para vivir solos. Cuando Dios creó al primer ser humano, que fue el hombre, estuvo por un tiempo solo y sintió que estaba falto de algo y buscó a alguien que acompañara su vida. Entonces, nos necesitamos para permanecer fieles en medio de los problemas, en medio de las pruebas, en medio de nuestra fe. Quiero que piense rápidamente cómo ha sido su vida espiritual cuando usted ha estado comprometido y metido con el Señor, y cómo ha sido su vida espiritual cuando usted ha estado tan aislado y tan solitario. Me tendrá que decir que su vida espiritual ha sido mejor cuando ha estado comprometido y metido con Dios y otras personas, que cuando ha estado solo. Su vida espiritual ha sido más Es más, ¿cómo le fue en pandemia? Un ejemplo cercano. ¿Cómo le fue sin reunirse? ¿Cómo le fue sin tener a la gente cerca? ¿Cómo le fue en su vida espiritual? No estoy hablando de las otras cosas. La iglesia está diseñada para ser una comunidad. Ningún creyente tiene que estar solo. Diga al que está a su lado: solo no. Usted se quedó solo y no le dijo a nadie, vea. Solo no, Miguel. Solo no. No funciona. En serio, solo no funciona. Cuando somos miembros de una congregación, estamos protegidos por el calor de esa comunidad. El texto dice que los que se convirtieron al Señor permanecían, dice el texto, tenían en común todas las cosas. Algunos hasta vendían sus propiedades para ayudar a otros que necesitaban, y perseveraban unánimes en el templo. No perseveraban solitarios en el templo, perseveraban unánimes, en común, en comunidad, perseveraban juntos. Y no era solo porque les gustaba estar juntos, es que juntos es como se persevera. Juntos es como se persevera. Solos es difícil perseverar. Es difícil perseverar. Entonces repartían todo, dice aquí el texto, partían el pan en las casas, comían juntos. No solamente el pedacito de pan y el poquito de jugo de uva, que algunos quisieran que le dieran un vaso más grande de jugo y un pan de 1500, de 2000. Pero no, el que tiene hambre, haga un sancocho, invite a sus familiares, amigos, hermanos y coma en su casa. Comer juntos, compartir con otras personas también nos ayuda.
ellos estaban juntos, comían juntos, oraban juntos, se discipulaban, leían la palabra juntos, y eso los hacía perseverar. Esa es parte de la vida de la comunidad de la iglesia. La comunidad de la iglesia es la que hace que la iglesia se sostenga. En medio de la vida de la iglesia nosotros somos formados en nuestro carácter. ¿Alguien quisiera que Dios forme su carácter sin tocarlo? ¿Cómo se hace eso? Es como que un escultor trate de hacer una escultura sin tocar la piedra, el metal o el material que usa para su escultura. Voy a hacer una escultura en una piedra sin tocarla. ¿Cómo lo hace? No puede, tiene que tocarla. ¿Usted qué cree que escucharíamos en el taller de un escultor si las piedras pudieran expresar sentimientos o emociones? ¿Qué escucharíamos allá adentro? Quejas, gritos, ay, 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 suspiros. No se quejan porque no sienten, pero nosotros sentimos, y por eso a veces expresamos dolor y queja. Pero dígale al que está a su lado: cuando Dios te está esculpiendo, no te quejes, porque te está formando, te está volviendo algo mejor, te está haciendo algo mejor. Dios te forma, y nosotros somos formados principalmente por la palabra, con el Espíritu Santo, a través de las otras personas. Yo quisiera que Dios me forme sin usar a nadie, a mí solito, allá solito. Necesitamos a las otras personas. Dios usa a las otras personas. Cuando uno cae en cuenta de errores, cuando está con las personas y comete unas embarradas, y uno se pone la mano en la cara, siente un dolor en el pecho, uno le da una angustia, una cosa que no hubiera podido sentir si no lo hubiera embarrado con alguien, y luego eso lo lleva a cambiar. A ver, ¿cuántos han cometido embarradas contra otros hermanos? Pues yo me relaciono con la gran mayoría, entonces yo soy el que más embarradas he cometido. Pero resulta que eso también me ayuda a tener que ir a trabajar cosas de mi vida, y Dios usa eso para formar también mi carácter, y Dios usa personas para formar el carácter suyo. Esto es un beneficio que solo se tiene dentro de la iglesia. Ay, pastor, yo no quiero ese beneficio, se lo regalo a alguien más. Pues resulta que si no eres formado, no eres transformado, y si no eres transformado, no te vas al cielo. ¿Sabe por qué una persona se puede quedar en la iglesia? Por cómo es. Perdón, en la iglesia no, en la tierra. ¿Sabe por qué una persona puede quedarse en la tierra y no ir al cielo con el Señor y perder su salvación? Por cómo es, por cómo somos. Necesitamos que haya un cambio. Ahora, una iglesia, Hechos 16:5 dice: así que las iglesias se fortalecían en su fe, y el número de creyentes crecía cada día. Dice la Nueva Traducción Viviente, Hechos 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Iglesias que se fortalecían en su fe, y el número de creyentes crecía cada día. La iglesia entonces es esa congregación de personas llamadas por Dios. Y aquí vamos definiendo un poco más el concepto. Todas las personas no son parte de la iglesia. Las únicas personas que son parte de la iglesia son las personas que Dios ha llamado. ¿Y sabe a quiénes ha llamado Dios? A todos. Pero el texto de Mateo, creo, dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y entonces significa como cuando Dios le dice a Gedeón que reúna un ejército, y luego de ese ejército deja unos, los que lamen el agua así como perro, eso sí. Y luego que el que tenga miedo, sea medroso, dígale que se vaya. O sea, de este grupo grande saca otro, y de este grupo saca otro, y con estos es que defiende a la nación. Cuando hablamos de llamado, estamos diciendo que Dios quiere que todos se salven, y hasta ahí llega lo que Dios puede hacer: llamarlos a todos y pagar por todos. Pero está la parte humana donde yo acepto el llamado, y ahí me vuelvo un escogido cuando acepto el llamado. Entonces, no todo el que va a una iglesia es parte de la iglesia. ¿Sí me hago entender?
La persona puede venir a una iglesia, pero solo es parte de la iglesia cuando acepta el llamado del Señor a arrepentirse, a entregar su vida a Cristo, a vivir para Dios, a dejarse moldear por Dios. Esa persona llamada por Dios es la que se vuelve parte de la iglesia. Y la palabra iglesia literalmente significa una asamblea, una reunión de personas que tienen un llamado. En este caso, llamados por Dios. La iglesia está conformada por personas que han tomado la decisión de ser hijos de Dios. ¿Cuántos aquí ya tomaron la decisión de ser hijos de Dios, de entregarle su vida a Cristo? ¿De verdad? No, de verdad. Levante la mano, a ver, vamos a pasar lista. Solo ellos se van en 5 minutos que Cristo venga. Es la verdad. Yo no voy con Cristo porque venga a una iglesia. Me voy con Cristo porque soy parte de la iglesia. Sí, soy parte de la iglesia. Y con eso también quiero mostrar que no todas las personas que van a un templo son la iglesia. Y por eso usted va a encontrar personas que tienen unos comportamientos muy extraños en su vida. Y uno dice, pero ¿será que es nuevo en la fe? De pronto es porque es nuevo. ¿Cuánto hace que usted está en la iglesia? 15 años. ¿Por qué se comporta así? Muchas veces es porque no es parte de la iglesia. Tradicionalmente va al templo, pero no ha aceptado el llamado del Señor, no se ha dejado moldear, no toma la palabra de Dios como el principio fundamental para su vida. Es decir, cree en Dios pero sigue viviendo como quiere. Ese no es parte de la iglesia, pero está allí. Y entonces ocurre que en muchos momentos las personas, algunos se encuentran con esa persona y chocan, véalo. Yo por eso no voy a la iglesia. Justo se encontraron con el que va a la iglesia, pero que no es parte de la iglesia. Aunque también hay otros que somos parte de la iglesia y nos comportamos mal. Y tenemos que pensar un poco más en lo que estamos haciendo. Entonces, esta iglesia es esta gente que Dios ha llamado. Desde el instante que usted abrió su corazón a Cristo, usted ahora tiene un Padre celestial. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces, ¿qué es Dios para nosotros? Bueno, y si Dios es mi Padre, ¿qué es para mí la otra persona que también es hija de Dios? Mi hermano. Dígale, hola hermano, del mismo Padre. No, pero usted parece que lo viera como un extraño. Esa persona diferente a usted, que físicamente tal vez no se parece en nada, es hijo de Dios y por lo tanto es mi hermano. Ahora, si es su hermano y si es su hermana, ¿cómo debería ser su relación con esta persona? Solo piénselo. Si yo soy hijo de Dios, Dios es mi Padre, y esta persona que también es hija de Dios es mi hermano, entonces todos nosotros, ¿qué somos? Una gran familia, con un Padre y con nosotros como hermanos. Somos una gran familia. Pero esta familia, según la Biblia, es una familia organizada. En el libro de Efesios 4 del 11 al 12 dice, Efesios 4 del 11 al 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y lo que este pasaje en español está diciendo es que la iglesia no existe así solamente y cada uno haga como mejor le parezca, sino que el Señor tiene una organización, un orden dentro de su iglesia. Él es la cabeza y después de ser Él la cabeza establece una autoridad sobre la iglesia, no una autoridad única, autoridad, o digamos en plural, autoridades, en el sentido de que haya dirección, haya orden dentro de la iglesia. Entonces el texto lo que dice en primer lugar es que Él los constituye. Y eso es muy importante, porque actualmente y desde hace mucho tiempo el Señor Jesús también lo dijo, hay falsos pastores. ¿Quién es un falso pastor? Alguien que se autonombra, alguien que Jesús no lo ha nombrado. Y no lo nombra no solamente porque le digan pastor o no le digan pastor. Eso de que Jesús lo haya nombrado tiene que ver con un fruto.
un fruto de su vida personal y un fruto de su vida ministerial. El apóstol Pablo decía: yo soy apóstol, aunque algunos no me consideran apóstol, para ustedes lo soy, decía Pablo, porque el sello o el fruto de mi ministerio son ustedes. Y lo que él está diciendo: ustedes son la prueba de que soy apóstol. Hay un trabajo, ahí está, son ustedes. Es lo que dice él. Y esto es importante porque hay personas que padecen por esto. Porque cualquier lugar, cualquier espacio donde alguien se reúne, eso es una iglesia. Y me queda más cerca que donde yo iba, ahí voy. ¿Y quién es el que dirige eso ahí? ¿Y qué es lo que pasa ahí? ¿Y qué es lo que se hace en ese lugar? Y la gente cree que cualquier lugar donde se cantan las mismas canciones de Marcos Witt o las de New Wine o cualquier grupo conocido, esa es una iglesia cristiana. ¡Ojo! La iglesia falsa, el pastor falso, el maestro falso, el falso hermano, el falso apóstol, el falso profeta, es falso porque parece igualito. Por eso es falso. Si yo le salgo a usted con un billete de 75,000 pesos, ¿usted qué me dice? No, no es falso. Es mentira. Si yo le saco con un billete de 50,000 y usted lo mira parecido, luego cuando lo lleva al banco se lo devuelven, dice falso porque era parecido, igualitico. Pero un billete de 75,000 pesos, hermano, eso es mentira. Entonces no es falso porque no existe, es falso porque parece igual. ¿Y por qué hablo de esto? Porque hay personas que no tienen un control con esto. Escuchan a quien sea, aprenden de quien sea, van donde sea. Estos días me contaba alguien algo que me pareció triste, ¿sí? Como una persona que conoce años, o mejor, perdón, aclaro la frase, como una persona que tiene tantos años asistiendo a una congregación donde ha escuchado tantas enseñanzas y predicaciones, después de un tiempo va a un lugar para que le den la tierra bendita de no sé dónde, el agua bendita de no sé dónde, la hoja bendita de no sé qué, y para que le eche a su casa, y para que, ¿de dónde saca eso? ¿Por qué cree eso? Es que es una iglesia. ¿Cómo sabe usted que usted no está en una iglesia falsa? Porque le gusta como yo predico y mi esposa predica y los líderes predican. Usted revisa la Biblia, usted la analiza, seguro. Porque usted le puede estar diciendo un poco de cosas raras, y si usted no lee la Biblia, a todo le dice amén. A todo le dice amén. Y eso no se puede hacer. La iglesia tiene una autoridad que primero es Jesús y luego Él delega apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ancianos, diáconos o líderes, como los llamamos a veces nosotros. Estas personas están puestas para perfeccionar a los santos. Es decir, Dios les da un llamado especial, los capacita de una manera para que aporten algo en la formación de todos los creyentes y para que luego todos los creyentes nos edifiquemos. Mire lo que el texto dice. Una cosa es el ministerio hacia los santos y otra cosa es el ministerio de los santos. Una cosa es lo que hacen los cinco ministerios hacia la iglesia formándonos, y otra cosa es lo que ya los creyentes nosotros hacemos formándonos entre nosotros o edificándonos entre nosotros. Y aquí se muestra claramente otra gran verdad, porque hay gente que extraña eso. A mí nunca me ha visitado el pastor. Discúlpeme, no porque no quiera, y cuando quiera me invita y nos organizamos y lo visito. Pero es que en la Biblia en ninguna parte dice que es el pastor el que tiene que visitar a todos los hermanos y el que tiene que aconsejar a todos los hermanos y el que tiene que ministrar a todos los hermanos. Yo no me estoy quejando, le estoy enseñando. En la Biblia no dice en ninguna parte eso. En la Biblia sí dice que los hermanos nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos enseñamos unos a otros. ¿Y qué hace el pastor? Lo mismo que hacen los demás hermanos, y además enseña a todos de manera general, de manera grupal, forma líderes para que entre todos nos edifiquemos. Yo visito, claro. A ver, pero una pregunta nomás. ¿Quiénes de los que están aquí alguna vez yo lo he atendido en consejería, en una charla o algo? Levante la mano. Levántela si yo lo he atendido alguna vez, levántela.
Bueno, aunque sea unos 40, 50. Yo oro, visito, aconsejo, ministro. Este momento estamos haciendo charlas con las parejas, la célula de parejas. Hacemos lo que mejor podemos hacer. Pero mi labor no es atender individualmente a cada persona. Y hay una razón para eso. Dígame cuál es. No se puede. No se puede. Nadie puede. Moisés no pudo, Jesús no pudo, Pablo no pudo. Nadie puede. Y Dios no nos pide que lo hagamos, porque la Biblia sí habla de los santos, el cuerpo edificándose. Y quiero terminar con esta parte porque el tiempo avanza. Yo sí me bañé, pero no sé qué pasó con esa mosca. Que dice que la iglesia perseveraba en la fe, pero dice que crecían permaneciendo en la fe. Judas capítulo 1, el único capítulo, versículo 20. Judas, el único capítulo, el versículo 20. ¿Cómo dice? Mas vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. La iglesia cumple un propósito muy importante de animarnos, formarnos y estimularnos a crecer en la fe y en el conocimiento de Cristo. Eso lo hace la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Eso, usted y yo. Nosotros debemos animarnos, nosotros debemos formarnos, nosotros debemos estimularnos a crecer en la fe y a crecer en el conocimiento de Cristo. Nosotros, este texto de Judas dice vosotros, amados, y no le está hablando a los pastores o a los apóstoles, a los profetas, está hablando a la iglesia en general. Amados, edifíquense sobre su santísima fe, oren en el Espíritu Santo. Y lo que está diciendo es que nosotros nos edificamos. ¿Qué ocurre entonces cuando estoy solo? ¿Quién me edifica? Nadie. Y la segunda pregunta, cuando estoy solo, ¿a quién estoy edificando yo? A nadie. Entonces hay una ruptura, algo se ha quebrado y algo no va a funcionar con esa persona, porque está aislada. Está aislada, no te aísles. La comunidad de la iglesia Dios la proveyó para fortalecernos. Y qué bueno que usted que me está escuchando o está viendo, está aquí y escucha esto que estamos hablando. Pero no quisiera que usted fuera una persona que está pronta a alejarse de Dios, porque ha dado pasos en esa dirección. Y uno de los pasos que está dando en este momento es que se aisló. Aquí está todavía, o a lo mejor está conectado por internet, pero no acepta visitas. No se une en grupos pequeños donde pueda fortalecerse con otras personas. No abre su corazón para que nadie sepa nada de su vida. Y es imposible que a mí me ayuden tan particularmente sin abrir parte de mi corazón, por lo menos. Muy duro que eso ocurra. Uno tiene que abrirse de alguna manera. Hechos capítulo 14, versículo 22. Hechos 14, 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen ¿en qué? En la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, en la iglesia nos animamos a crecer en fe, crecemos en fe, pero en la iglesia también nos debemos animar. El texto de Hechos dice que el apóstol Pablo pasaba dando una ronda confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Qué confirmaba? ¿Qué confirmaba? ¿Qué confirmaba, Claudia? ¿Qué confirmaba? 4 veces le pregunté ya. ¿Qué confirmaba el apóstol? ¿Qué confirmaba? A ver, ¿qué era lo que el apóstol Pablo buscaba confirmar? ¿Los qué? Los ánimos. Él no iba mirando, preguntándole a la persona: ¿usted ya habla en lenguas o no? Él no iba preguntándole a las personas, en este caso: ¿usted ya se sabe toda la Biblia o no?
Él no le preguntaba: ¿usted sabe cómo se ora o no? ¿Usted ya se bautizó en agua o no? Lo que buscaba era animarlo. ¿Cómo estás de ánimo? ¿Sabe por qué hacía eso? Porque el ánimo puede bajar. Y si tu ánimo baja, es como la persona que se le baja el azúcar, desfallece. Y si le baja demasiado, le da un coma y se muere. O si se le sube mucho. En este caso no es que el exceso de ánimo nos haga daño, pero la falta de ánimo sí. Y dice el texto que él confirmaba los ánimos de los discípulos. Y dice el texto, y los exhortaba. Si ponen el pasaje en la pantalla, Hechos 14:22. Los exhortaba, aprovechando lo que se nos habló el miércoles. La palabra exhortación habla de animar. Animar. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe, animándolos a que permanecieran en la fe. Hermano, ¿qué pasó que no ha vuelto a la iglesia? No, hermano, mucho trabajo. No, hermano, no se deje llevar del trabajo. Mire, la Biblia dice que está el afán de las riquezas, las cosas, no sé qué. Hermano, hágale. Hermano, ¿qué pasó? No, que es que tuve un problema, se me murió mi mamá. Sí, hermano, son cosas que en la vida pasan, pero hermano, hay que echar para adelante. El Señor nos da paz en medio de todas nuestras tribulaciones. Vamos para adelante. Hermano, ¿qué le pasó? No, hermano, es que me quedé sin trabajo. Hermano, es que la palabra dice: mi Dios suplirá todo lo que falta. Hermano, hágale para adelante. Tenemos que animarnos. Tenemos que animarnos unos a los otros. Y me llama la atención porque lo que dice este texto es que el apóstol Pablo recorría los lugares donde ya había predicado y pasaba otra vez por ahí, solo para confirmarlos en la fe. Y la confirmación no era ¿qué? ¿Cómo se llama? Una ceremonia o algo así. La confirmación era eso, hermanos, la palabra, el Señor dice, Él viene por aquí, anímense. Eso era. Tiene como mucho medio. Eso era la confirmación. Y me parecería interesante que usted, que me está escuchando y viendo, se hiciera un plan personal apostólico de Pablo. Hermano, empiece a hacer una ruta de confirmación con hermanos de la iglesia. Empiece a pensar quiénes no han vuelto, quiénes están alejados, y visítelos. No a la hora del almuerzo o del desayuno o de la cena. No, en otro horario, y aparézcase con un pan, así sea de 50. Ya no existen, ¿cierto? ¿De 100? No hay pan de 100. ¿Qué tal si usted se hace una pequeña lista? A ver, hagamos un ejercicio rápido. En este instante, ahí donde usted está, ¿sabe de alguien que no ha vuelto a la iglesia? ¿Sabe de alguien que está alejado del Señor? ¿Sabe de alguien que aunque viene a la iglesia está alejado del Señor? Entonces hágase una ruta personal. Ore: Señor, ayúdame a animar a mi hermano. Usted lee la Biblia, léala. En la Biblia dice que el que haga volver al hermano de un error cubrirá multitud de pecados, no los personales, los de él. Ganarás a tu hermano. No solo hay que buscar al que está sin Cristo, que jamás ha entregado su vida a Cristo. Hay que procurar que los que ya lo conocen permanezcan. ¿Y eso sabe quién lo hace? El pastor. ¿Sí? Yo. Todos. A mí no me excluye. Yo lo tengo que hacer. Todos, como creyentes, como iglesia, lo tenemos que hacer. Animarnos los unos a los otros a que permanezcan en la fe. Y mire lo que dice: y diciéndoles, es necesario. Si me lo pone otra vez, no sé por qué lo quitó el 22. Diciéndoles, en la otra parte, diciéndoles, es necesario, es menester. Esta es otra versión, pero bien, que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mire que aquí no dice es posible que tengamos tribulaciones, dice es necesario, sí o sí. Pasamos por esas, y cuando uno pasa por esas necesita que alguien lo ayude, lo anime.
Termino con Colosenses 3:16 mientras nos ponemos en pie, por favor. Colosenses 3:16, y nos podemos poner en pie para que las sillas descansen. La palabra de Cristo more en... Bueno, la voy a leer como está y mejor. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortando los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales. Sigue algo más. Con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Y este texto dice algo similar. La palabra de Cristo tiene que estar abundante en nuestra vida. Y esa palabra que está abundante en nosotros, nos enseña a nosotros, pero luego la tomamos para enseñar a otros y exhortar unos a otros, dice el texto, con sabiduría. Con sabiduría. Nos animamos. Yo le quiero decir a manera de conclusión, ser parte de la iglesia es una bendición. Ser parte de la iglesia es necesario. Pero comportémonos como iglesia. Comportémonos como iglesia. ¿Qué quiere decir? Todos sujetos a la cabeza que es Cristo. Todos sujetos a la palabra que el Señor nos enseña. Y todos cumpliendo nuestro papel dentro de este cuerpo. Dios te ha dado dones. Usa los dones que Dios te ha dado para edificar la iglesia y ayudar a la salvación de los demás. Pero una cosa que todos los creyentes debemos hacer, según estos textos, es animarnos los unos a los otros. ¿Sabe? Esta experiencia la hemos tenido en los grupos de conexión, en las casas. Está el líder y una persona más. Oran, leen la palabra. Pero la semana pasada hubo 8 personas. Cuando luego se reúnen 2, automáticamente se produce un pensamiento y una sensación en los 2 que están ahí. Como frío, como ay. Pero a los 8 días después llegan 12 personas y produce una sensación en las personas que están ahí. Los 2 que estuvieron la semana pasada también están presentes. ¿Y sabe cómo se sienten? Contentísimos. ¿Y qué los puso tan contentos? Que los demás estén ahí. Solo la presencia de otras personas lo anima a uno. Usted lo invitan a una celebración de un matrimonio y ve 10 personas. Usted pasa así, ve 10 personas y usted como que le provoca devolverse, ¿cierto? Pero usted ve eso full y usted dice, hay que ir, hay que entrar. ¿Eso está qué? Eso está bueno, dice la gente. ¿Sabe por qué? Porque la gente, solo la presencia de las personas anima. ¿Qué siente usted cuando alguien lo visita en un momento de dificultad? Se siente bien. Y a lo mejor ni le escuchó nada, ni le llevó pan con leche, que debería haberle llevado algo, así sea para que le den a usted mismo. Pero el solo hecho de que la persona hubiera ido, lo anima. Ahora si esa persona va con una palabra de Dios, con una gracia de Dios para compartírsela, eso lo bendice y lo fortalece. La Biblia dice que algunos sin querer hasta hospedaron ángeles. La gente que se abre a la relación con otros, que no se aísla, es gente que Dios bendice. Con esa gente tú vas a escuchar un consejo de Dios. Con esa gente tú vas a crecer en la fe. Con esa gente tú vas a descubrir tus dones y tus ministerios. La comunidad de la iglesia es una bendición. Por favor, esta iglesia se llama Casa de Restauración Cruzada Cristiana. Somos una comunidad viva. Dice nuestra visión, nuestra misión. Somos una comunidad viva. Por favor, intégrese. Lo más duro de una comunidad es estar fuera de ella. Créalo, lo más duro no es ser parte. La gente dice, yo mejor no me comprometo mucho y así estoy mejor. No es cierto. Es como la gente que está casada y dice, el matrimonio es duro. Pero no es más duro que estar solo. Y uno estando con alguien crece, y eso que dicen que es duro se vuelve una bendición tremenda.
Algunas parejas me miran así como, Bueno, hermano, dejémoslo ahí para que no nos metamos en otro tema. ¿Qué tal si se acerca a su hermano que está cerca de usted o que está lejos de usted y le echa el brazo sobre el hombro y le dice, vos, yo no sé hablar en caleño, vos sabés que somos hermanos, ¿oís? Yo no sé hablar con ese dialecto, pero acérquesele, y si le permite la confianza de ponerle la mano en el hombro, ore por esa persona, Luzney. Detrás de usted están solos. Acérquese a alguien, póngale la mano en el hombro y vamos a orar juntos. Sí, oren, póngale la mano en el hombro, vamos a orar juntos. Dígale estas palabras antes de orar. Dígale, yo sé que no estoy solo porque tú estás conmigo. Nos hubiera gustado que nos dijera, no estás solo porque yo estoy contigo, ¿cierto? Pero no, dígale, yo sé que no estoy solo porque tú estás conmigo. O sea, yo te necesito. Dígaselo con confianza como hermano. Te necesito. Padre, gracias por la vida de mi hermano. Bendice su vida, bendice su corazón, fortalece su fe, afírmalo en tu verdad, llénalo con tu Espíritu Santo. Levántalo, Señor, en la palabra, levántalo en su corazón. Padre, quebranta toda la oscuridad que ha venido a su mente para perturbar su vida y robarle la paz. Llévate todo aquello que no te honra, pero pon tu gracia, pon tu amor, pon tu fe, pon tu gozo. Ora por tu hermano como el Señor te pone. Esa es una de las bendiciones que Dios te usa para bendecir a tu hermano. No solo el pastor o el que predica ora. Tú oras y Dios te escucha. Y Dios bendice a tu hermano con tu oración. Bendícelo, bendícela. Bendícela, dile en el nombre de Jesús, declaro sobre tu vida paz, declaro sobre tu vida fortaleza, que el Señor te abre las puertas, que las artimañas del diablo son canceladas y destruidas, que tu corazón es fortalecido. Declaro el gozo de Dios sobre ti, declaro que la gloria de Dios te cubre, rompo todo lo que el maligno levantó en tu contra. Declaro la palabra donde Dios dice que te bendecirá, que te guiará en el camino en que debes andar, que no te acuerdes del pasado, porque Dios hará cosa nueva y pronto saldrá a la luz. Declaro que eres bendecido, fortalecido, sostenido por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por bendecir a mi hermano y llenarlo con tu dulce amor. Gracias porque no estoy solo, te tengo a ti, Padre, y tengo a mi hermano, Señor, para ser edificado en la fe. Dele un abrazo a su hermano en esta mañana, dígale que Dios te bendiga, que Dios te bendiga.